Mi familia y yo vivimos en la granja que mis abuelos nos heredaron, y es un lugar maravilloso y escalofriante a la vez, pues el terreno es tan grande que tardarías en recorrerlo 30 minutos para llegar de un extremo a otro. La casa se encuentra justo en la mitad del terreno, y alrededor de la misma se encuentran los establos, los pastizales y la zona prohibida. La zona prohibida es un lugar en el rancho a donde no se me permite ir por ninguna circunstancia, ya que solo los varones de la familia que tienen más de 18 años pueden entrar ahí. Ni siquiera mi madre sabe lo que tienen o hacen ahí. Actualmente tengo 13 años y disfrutaba de vivir aquí, pero lo que vi ayer hace que jamás quiera estar solo de nuevo. Ayer por la mañana todo iba bien. Mi padre preparaba el desayuno mientras que mi madre alistaba al ganado para llevarlos a pastar. Mi abuelo, como de costumbre, se había levantado a las 5 de la mañana para dar un paseo por el rancho, y había llegado a la casa a las 8 para desayunar e ir a dejar al ganado junto con mi papá. A las 9 en punto de la mañana, mi padre y mi abuelo partieron con todo el ganado a las praderas del rancho para que se alimentaran. Mientras tanto, mis hermanos, mi madre y yo nos quedamos jugando en la casa, pero el galopar de un caballo a toda velocidad hizo que dejáramos de jugar y que fuéramos al pórtico principal de la casa, pues sabíamos que ese sonido solo significaba una cosa. Mi papá y mi abuelo habían vuelto, pero nos extrañó bastante, ya que regularmente les toma más de mediodía empastar al ganado. Además que el galopar del caballo era peculiarmente más rápido. Entonces, al llegar a la puerta, notamos que solo un caballo venía, y era mi papá con mi abuelo en sus brazos. Así que en cuanto estacionó el caballo, pidió ayuda de mi mamá para bajar a mi abuelo, pues lo había mordido una serpiente, y ahí empezó mi infierno. Mi abuelo necesitaba atención médica urgente, así que mientras que mi papá iba a conducir, mi mamá iba a ir atrás con mi abuelo para irlo asistiendo. Por lo tanto, me pidió que me quedara en la casa cuidando a mis dos hermanos pequeños. Y siendo mi primera tarea como el hermano más grande, acepté sin titubear. Todo iba bien. Mis hermanos estaban tan cansados de jugar que al primer minuto de ponernos a ver la televisión, cayeron rendidos en el sofá. Mientras tanto, yo veía algunas caricaturas, cuando de repente oigo el balido de una cabra muy cerca de la casa. No le presté atención, pues primero pensé que me lo había imaginado, pero luego escuché otro, y otro, y otro. Fue entonces que apagué la televisión y empecé a seguir el ruido, pues era casi imposible que alguna cabra se haya separado del ganado y haya llegado hasta la casa, pues habían varias cercas para llegar hasta acá. Tuve que salir al patio para escuchar de manera más detallada, y entonces lo vi. En ese momento, no sabía cómo reaccionar, pues solo me quedé inmóvil ante tal escena, pero lo vi. Vi claramente cómo la cabra iba caminando en dos patas, y sus movimientos eran como los de una persona. Lo único que podía sentir en ese momento era asombro, pues a pesar de estar viendo esa abominación, yo solo quería ver qué hacía. Entonces estuve siguiéndolo de lejos para que no me viera, pero más tarde que temprano me di cuenta que lo estaba siguiendo hacia la zona prohibida, pues empecé a ver los carteles que mi abuelo había puesto diciendo que estaba a punto de entrar a la misma. Fue ahí cuando el miedo iba carcomiéndome poco a poco, pues cuando vi a la cabra saltar la reja para entrar a la zona prohibida, yo me detuve abruptamente, pues ni siquiera una persona podría saltar una reja de 2 metros de altura, y eso me hizo reflexionar que había dejado a mis dos hermanos solos en la casa. Entonces de inmediato me di la vuelta, pero una silueta parada a centímetros de mí hizo que me detuviera. Era la cabra. Su altura estando parado doblaba mi estatura, así que solo podía ver el torso de aquel animal. Entonces solo cerré los ojos y me desplomé en el suelo tratando de repetir una oración que mi mamá nos decía antes de dormir. Pero el balido de la cabra se hacía cada vez más fuerte con cada palabra que salía de mi oración. Así que me tapé las orejas y seguí. Seguí hasta que ya no pude escuchar ningún ruido. Fue entonces en ese momento que empecé a abrir los ojos lentamente. Y nada. Solo estábamos yo y el gran sendero que había recorrido para llegar ahí.
Al llegar a mi casa, encontré a mis dos hermanos todavía durmiendo, lo cual me tranquilizó bastante, pues supongo que nunca se dieron cuenta de que me había ido, y para mi buena suerte, mis papás y mi abuelo iban llegando en la camioneta. Así que de inmediato les conté mi experiencia, aunque claro, jamás les dije toda la verdad. Tuve que omitir que la cabra iba en dos patas y que saltó una barda de 2 metros de altura. Solo les dije que había visto una cabra que se había separado del rebaño y que se fue por el sendero que daba hacia la zona prohibida. En cuanto les dije eso, tanto mi papá como mi abuelo se vieron bastante sorprendidos. Y a pesar de que querían más detalles, solo les pude decir eso. Y es que, ahora lo sé, mi papá y mi abuelo ocultan algo en esa zona, y yo voy a averiguar qué